Buenas tardes, buenas noches, buenos días, personitas, dependiendo a la hora a la que estén escuchando este podcast. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio conocido como Sin Culpas. Yo soy Dani Roldán, su host, y es un honor para mí estar aquí con ustedes una vez más. Como siempre saben, me encanta este espacio, me da mucha alegría, le da mucho sentido al trabajo que hago como nutróloga, de verdad, porque no solo compagina con mis modelos y mis principios como profesional de la salud, sino también como persona. Este espacio me enriquece, me encanta y me gusta más que cada vez seamos más personas que formamos de parte de esta comunidad de escuchantes Less Guilt More Lovers. De verdad, qué emoción estar aquí con ustedes una vez más. Pónganse cómodos, recuerden que pues aquí es un espacio donde buscamos concientizar un poco más sobre los mitos que existen detrás de la cultura de la dieta, siempre basado en evidencia. ¿Y por qué lo hacemos basado en evidencia? Porque esto, al combinarse con las experiencias que puede vivir cada uno, se hace muchísimo más poderoso. Y al mismo tiempo hacemos esto con el objetivo de generar un pensamiento crítico para que ustedes puedan de esta manera evitar que la cultura de la dieta los manipule, que puedan tener una mejor relación con su comida y con su cuerpo y por ende pues buscar que se prevengan trastornos de la conducta alimentaria. La realidad es que como hemos visto en capítulos anteriores, ahora sí que para que se forme un trastorno de la conducta alimentaria hay muchísimas variables, sin embargo, creo que a través de este podcast podemos incidir en la parte cultural y social. Entonces, qué emoción seguir rompiendo paradigmas con ustedes. Y bueno, pues los invito a que se pongan cómodos, que tomen su agüita o como siempre les digo, su bebida de preferencia. Si están manejando, muchas gracias por dejarme acompañarlos. Si están haciendo ejercicio, lo que sea que estén haciendo, de verdad qué alegría poder compartir este rato con ustedes. Y pues el tema del día de hoy, hoy sí decidí hacerlo un poco más narrativo, no tanto como el capítulo anterior, que si no han escuchado vayan a oírlo, que era como narrarles un estudio que se hizo, sino más bien contarles una experiencia personal, porque creo que he compartido mucho desde una posición de intelecto, desde una posición como les he dicho, de evidencia y ciencia, pero hoy quiero compartir desde mi experiencia para que si puede ser tu caso y te identificas, puedas apoyarte de estas experiencias que yo también he vivido para pues ayudarte a ti a buscar ayuda o lo que necesites. Y también recuerda que cualquier cosa que yo diga en este podcast, desde los primeros capítulos de la primera temporada hasta ahora, nunca van a sustituir a una consulta de nutrición o de psicología, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, en el podcast donde hablamos con Mariana sobre actividad física, jamás va a sustituir a una consulta con un profesional capacitado. Pero bueno, hoy te quiero platicar un poquito sobre lo que es la relación con la comida y con el cuerpo desde mi experiencia, porque muchas veces la primera vez que veo a mis pacientes en consulta, yo les pregunto, ¿y cómo es la relación con tu comida? ¿Cómo la definirías? Y lo mismo con el cuerpo. Y no es general esta cuestión, pero hay muchos que no, pues les cuesta un poco de trabajo entender a qué me refiero con la relación con la comida y con el cuerpo. Y pues literal me gusta ponerles el ejemplo que así como te relacionas con personas a tu alrededor, como pueden ser tus amigos, tus familiares, tus conocidos, así nos relacionamos con la comida y con el cuerpo. De hecho, en los trastornos de la conducta alimentaria y la imagen corporal son el síntoma puntita del iceberg, digámoslo de alguna manera. Es tan profunda la relación que tenemos con la comida y con el cuerpo que solo la puntita se refleja en lo conductual y en cómo percibimos esa imagen corporal. Pero hay muchísimas cosas más profundas. Entonces yo les quiero platicar un poquito de mi historia con estas características de relación comida y cuerpo para que pues ustedes también se atrevan a hacer este ejercicio de introspección durante las distintas etapas de su vida para que conozcan cómo ha evolucionado, cómo ha cambiado, si para bien o para mal. Y entonces pues vamos a empezar ahora sí que por lo más remoto, que es más o menos desde que yo nací. Y les puedo decir que la realidad es que no me acuerdo en ese momento cómo era mi relación con la comida ni con mi cuerpo, sino más bien es por lo que me han platicado.
Y cuando yo era una bebita, la realidad es que yo recibí lactancia materna, como se procura que reciban todos los bebés recién nacidos, y mi duración de lactancia materna fue de 3 meses. Y posteriormente, de hecho, mi papá presume mucho a mi mamá en el sentido de que me preparaba unas papillas maravillosas, en lo que hablaríamos que son de calidad nutrimental. Entonces podemos considerar que gracias a Dios y gracias a los privilegios que tengo, pude tener una alimentación con una calidad nutricional bastante agradable durante mis primeros años de vida. En los momentos en donde yo estaba con la lactancia, en donde estaba con los alimentos, en esta transición. Y pues conforme fui creciendo en cuanto a la relación con la comida, les puedo decir que fue bastante neutral, no diría que buena ni mala, sino bastante neutral. En mi casa comíamos de todo, me daba cuenta que ciertos alimentos que no le gustaban a mi mamá o ciertos alimentos que no le gustaban a mi papá solíamos no comerlos, nos comentaban a mi hermano y a mí que a ellos no les gustaban esos alimentos y la realidad es que yo me tardé mucho en probarlos. Hago hincapié en la papaya y el tomate. Entonces, como que ahí también es importante que nos demos cuenta que la relación que tienen nuestros padres con su comida de alguna manera u otra se transmite desde los alimentos que les gustan o no les gustan. Pero fuera de eso, insisto, fue una relación bastante neutral donde había opción de comer de todo. E incluso había opción de que si yo consideraba que cierto alimento no me gustaba, lo podía dejar de comer. Fue bastante libre en ese sentido mi educación alimentaria, entonces mi infancia fue muy tranquila en cuanto a mi relación con la comida. Sí me doy cuenta también en mis primeras sesiones de terapia nutricional durante mi recuperación, mi super nutrióloga llamada Tania Hidalgo, que de verdad, gracias Tania si me estás escuchando por todo lo que me enseñaste y me has transmitido, me hizo hacer un ejercicio en donde yo tenía que hacer retrospección de cómo había sido mi educación alimentaria y tengo muy presente que nunca se educó en una alimentación consciente. ¿A qué me refiero con una alimentación consciente? La realidad es que comíamos viendo la televisión, de hecho me acuerdo bastante bien que mis papás nos compraron a mi hermano y a mí, yo tengo un hermano menor, nos compraron unas mesitas de plástico y unas sillitas de plástico. Entonces, en la sala del tele, mi hermano y yo poníamos nuestras mesitas, poníamos nuestra mesa literal ahí y nos poníamos a ver la tele. Veíamos el canal de 11 niños, que para los escuchas que no son de México es un canal muy famoso donde se transmitían caricaturas a la hora de la comida. Entonces, así de pequeña era la forma en la que yo me relacionaba con mi comida y la forma en la que me relacionaba con mi cuerpo, la realidad era muy indistinta también. La realidad es que a mí me costaba mucho trabajo hacer conciencia de mi espacio corporal, o sea, yo sé que es muy común en niños, ¿no? Pero era bastante torpe. De hecho, incluso siendo puberta, preadolescente, recuerdo que me costaba dimensionar el tamaño de mis movimientos. Yo bailaba, que ahorita les platicaré un poquito más de eso, y a veces les pegaba a mis compañeros porque me costaba mucho trabajo tener la conciencia como de mi espacio corporal, digámoslo de alguna manera u otra, además de que me apasionaba y bailaba como loca. Pero más allá de eso, durante mi infancia, todo bastante tranquilo, pues reconocer que me tardé mucho tiempo en gatear, pero pues simplemente estaba cómoda con mi cuerpo, estaba cómoda con mis alimentos y así fue durante, digamos, mi infancia temprana, de los recién nací a los 3 años, después empecé a ir al kinder y pues en realidad me comentan también que dentro del kinder donde yo estudié se compartían mucho estas típicas pláticas de información sobre nutrición a padres, entonces nos mandaban alimentos bastante integrales de lunch que incluían todos los grupos de alimentos. Incluso me llegué a sorprender cuando mi mamá me platicaba que pues todos los compañeritos llevábamos aproximadamente las mismas características de lunch, o sea, decían como que mandaban un menú y los papás hacían los lunches de cada uno, pero todos teníamos alimentos muy parecidos. Entonces la realidad es que también desde muy pequeña me relacioné muy sanamente con la comida. Incluso los días que había tiendita, yo me llevaba mi dinerito y me compraba claramente mis papitas, mis dulces, pero nunca sentí una compulsión por comerlos. La realidad no recuerdo que si yo hubo una fiesta de cumpleaños de alguna amiguita me atascara del pastel o de alguna manera u otra buscara comer todo el tiempo este tipo de alimentos. La realidad es que no.
Y sí me considero muchísimo, con una alimentación muchísimo más variada que mi hermano, por ejemplo. A mí me encantaba probar alimentos y todo era bastante neutral durante mi infancia. Y por ejemplo, en ejercicio, la realidad es que yo siempre he sido sumamente activa. El ejercicio está como en un híbrido entre la relación con el cuerpo, por el disfrute del movimiento saludable, pero también como otra característica muy común dentro de lo que se evalúa en una sesión de alimentación intuitiva. Entonces yo siempre fui muy activa. A los 3 años empecé a bailar en el ballet, en los festivales de la escuela. Me encanta bailar, disfrutaba mucho estos movimientos, los bailecitos, siempre era la que estaba brincando súper intensa. Insisto, siempre disfruté de moverme. Y pues también durante mi infancia empecé a ir al club, estuve en todos los deportes existidos, habidos y por haber, para darme cuenta que la realidad me daba pavor estar en deportes que involucraran balones porque no me gustaba que me pegaran, pero pues realmente experimenté mucho, al igual que muchos, experimenté la natación porque era indispensable que yo supiera nadar desde muy temprana edad, pero pues la realidad es que todo fue bastante neutral y saludable durante mi infancia. Creo que el punto de quiebre entra cuando empiezas a tener más conciencia de tu entorno y empieza esta etapa llamada como pubertad, este despertar, Spring Awakening, que yo debo reconocer también que mi despertar adolescente, mi pubertad fue muy precoz. Yo me desarrollé mucho antes que mis compañeras, también yo me sentía atraída por los niños desde muy pequeña, siempre tuve la idea de este amor romántico, de estar enamorada y de tener una pareja. Entonces, pues la realidad es que conforme fui creciendo, también mi imagen corporal fue creciendo con estas ideas culturales, que es muy importante transmitir. Pero bueno, les aviso que les comento que yo iba creciendo y cuando mi relación con la comida empezó a dar un giro extraño, fue cuando yo tendría que 8 o 9 años, que empecé a darme cuenta que mi mamá hacía dietas. La realidad es que mi mamá es muy guapa, tiene un cuerpo privilegiado, un cuerpo hegemónico, pero ella toda la vida estuvo en este tipo de pues, cultura donde se fomenta este tipo de alimentación. Entonces yo recuerdo en esta etapa de los 8 a los 10 años que mi mamá estaba a dieta. Y a mí me llamaba mucho la atención lo que ella comía porque era diferente a nosotros. Y los quise probar, no tanto por yo bajar de peso, porque no tenía razón, idea por la que, perdón, no tenía idea de la razón por la que ella hacía este tipo de alimentación, pero a mí me encantaba comer lo que ella comía. Y me gustaba, no me desagradaba. Entonces yo empezaba a copiar a mi mamá y le decía, ay, yo quiero eso. O por ejemplo en el club, cuando eran los típicos desayunos de señoras, yo le preguntaba a mi mamá, ay, ¿tú qué pediste? A mí me daba mucha curiosidad saber lo que comía ella y lo que comían sus amigas. Entonces yo siempre como que buscaba decir, ay, yo quiero comer eso, yo quiero comer lo otro, por imitar como chiquita, no lo sé, pero me llamaba mucho la atención lo que mi mamá comía y ella me decía que estaba a dieta. Entonces yo quería comer como ella. Pero seguí teniendo una relación bastante buena con la comida, no me limitaba en cuanto a comer ciertos alimentos. Toda la vida me encantaron las hamburguesas, las papas fritas, entonces durante esa etapa también las consumía sin ningún problema. Y pues también es muy importante comentarles que en cuanto a la actividad física, así como empecé a incrementar más los niveles de actividad física, empezó a incrementar mi hambre. Yo me acuerdo que era de las típicas niñas que estaban en mil actividades después de la escuela y entonces pues tenía más hambre y ahí me di cuenta que mis señales de hambre y saciedad empezaron a cambiar. Y como les decía, mi cuerpo, la realidad es que sí, me desarrollé mucho antes y yo me daba cuenta que yo era distinta a mis amigas. Mis amigas tienen un cuerpo hegemónico, son mucho más delgadas, yo independientemente de que tenga un cuerpo privilegiado, pues recuerdo que desarrollé busto mucho más temprano que ellas, tanto el vello púbico. Yo me sentía diferente a ellas, realmente yo me veía y decía, yo soy extraña, también soy la única de mis amigas de ese círculo de infancia que tiene el pelo chino. Entonces yo me sentía rara, yo decía, yo soy distinta, empezaba a darme cuenta de estas diferencias y me sentía grande. Independientemente de que hoy sabemos que un cuerpo de talla grande no es malo, no es un cuerpo enfermo, al contrario, es ejemplo de la diversidad corporal que existe, pero yo en ese momento me sentía extraña. No sabía qué estaba pasando porque yo era distinta y pues claramente se empieza a ver un trato distinto.
es el momento en el que este cuerpo no es atractivo, sino raro. Entonces fue una parte difícil para mí. Recuerdo también que en ese momento mis piernas, pues yo crecí muy rápido, por eso también me sentía rara, porque yo era de las más altas de mis compañeras, incluso de las más altas era más alta que los hombres en ese momento. Ahorita estoy en una altura promedio, no crean que soy tan alta, pero en ese momento me estiré muy rápido. Entonces yo tenía estrías en mis piernas y en mi familia también hay mucha carga genética de celulitis. Entonces yo tenía celulitis y a mí me impactaba mucho ver cómo me veía en comparación a mis amigas. Y me recuerdo que cuando yo empecé a crecer y me salieron estrías y celulitis, me regalaron unas cremas para que se me quitaran, entre comillas, porque eso es parte de la cultura de dieta también y del marketing. Y pues ahí es en donde te cae el clic de, creo que me estaba diciendo que mi cuerpo está mal. Si necesito estas cremas para quitarlas y todas mis compañeritas son de esta manera y yo estoy así, me veo rara y me gustan los niños, pero los niños no me pelan, entonces yo estoy fea. Fueron las asociaciones que empecé a hacer en este momento y al reconocer cómo mis señales de hambre y saciedad cambiaban por el ejercicio, ahora sí que la etapa de la adolescencia es una locura. Yo creo que ahí fue donde mi cerebro hizo como un twist raro y mi relación con el cuerpo se empezó a afectar. Y a veces hay que tener mucho cuidado, lo que les estoy diciendo no es una receta de cocina, pero muchas veces cuando se empieza a tener este disconfort con la imagen corporal, es cuando se pueden empezar a desencadenar las conductas alimentarias de riesgo, porque empezamos a asociar que pues la comida es la forma de cambiar el cuerpo o el ejercicio. Entonces, primero tienes como este disconfort y después empiezan las conductas. No pasa así en todos los casos, pero yo detecto que ahí fue como el quiebre en donde yo empecé a decir, yo soy rara, yo soy distinta, yo estoy en mi pues asociación de forma negativa, yo estoy fea. Y entonces recuerdo que pues ahí también hubo un punto de quiebre muy fuerte. Todo esto pasa en primaria y cuando yo entro a secundaria entra esta personalidad perfeccionista que pues no les he compartido, pero yo he mejorado y he relajado esa parte perfeccionista rígida de mí, pero en secundaria se botó. Despertó mi rigidez al más por mayor y para mí el ser una alumna de excelencia que raramente o chistosamente o coincidencialmente es una de las características o perfiles que tienen los rasgos de personalidad de una persona que puede desarrollar TCA, la rigidez y el perfeccionismo. Decidí convertirme en esta imagen de excelencia y me obsesioné tanto por tener unas calificaciones excelentes, que realmente les puedo compartir que yo salí de la secundaria con 10 de promedio, que dejé de hacer ejercicio. Por lo menos los 2 primeros años de mi secundaria, yo dejé todas mis actividades deportivas y únicamente me enfoqué en el teatro. Yo hacía teatro musical. Y eso eran nada más los fines de semana, pero el resto de la semana yo hacía escuela 24/7. No quería enfocarme nada más que no fuera la escuela. Y pues la realidad es que pues disminuyen tus niveles de actividad física, empieza todo este cambio corporal, empieza toda esta etapa súper nefasta en el buen sentido, de que quieres pertenecer, de que le quieres gustar a los niños, de que que estás buscando tu identidad y pues yo insisto que ahí se empezó a quebrantar un poquito todo. En tercero de secundaria yo decido reincorporarme a la actividad física y empiezo a hacer porras, cheerleading, y pues ahí claramente empieza otra vez esta comparación de mi cuerpo, de cómo me veo, de si les gusta a los niños, si no, insisto, todo por esta idea también yo que tenía un amor romántico muy fuerte. Y pues la comida ya empieza a ser un tema. Ya empieza esta categoría de alimentos buenos, alimentos malos. Si quiero que mi cuerpo cambie, tengo que cambiar mi alimentación. Empieza esta asociación. Yo entro a preparatoria y en preparatoria, pues la escuela donde yo estudié era una prepa en la tarde. Y no me malentiendan, me encantaba ir en la tarde. Yo creo que es de las experiencias más bonitas que he tenido. Pero el ambiente en la escuela en la que yo iba empezó a ser demasiado competitivo. De verdad era un ambiente muy tóxico. Hasta que sales de ahí te das cuenta de lo tóxico que era en cuanto a la competencia. Entonces, pues empezó a ser un tema un poco difícil
Empecé otra vez a retomar el ejercicio, hacía gimnasio, bailaba y pues me di cuenta que podía correr. A mí me encanta correr, en ese momento lo descubrí y empecé a correr. En el último año de prepa empecé esta experiencia de correr. Pero durante toda mi prepa me di cuenta que por este cambio de horario de la noche a la mañana, mi relación con la comida se empezó a desconectar cada vez más. Si de por sí cuando yo era pequeña no existía una conexión al momento de comer tal cual, porque todo el tiempo era viendo la tele, estando en la prepa, era todavía más esta desconexión. ¿Por qué? Porque yo entraba a la prepa a las 2:30 de la tarde, entonces yo tenía que comer a la 1 de la tarde y comía, no es broma, todo, sopa, plato fuerte, ensalada, de vez en cuando postre, porque la verdad nunca he sido muy postrera, prefiero los sabores salados. Comía todo eso en 15 minutos o menos. De verdad la desconexión corporal era tal que incluso hasta yo podía repetir plato por la rapidez en la que yo estaba comiendo. Realmente estaba muy desconectada de mis señales de hambre y saciedad. Como era muy activa, me encantaba estar en mil cosas, realmente necesitaba más energía de la que yo me daba cuenta, entonces a veces sobrepasaba esas señales de saciedad por estar dentro de todo este rush. Y la realidad es que me di cuenta que cada vez más mi relación con la comida se volvía más indistinta, más indiferente. Pero esta insatisfacción de imagen corporal estaba muy presente. Estaba sintiéndome muy incómoda con mi cuerpo, me sentía bastante inconforme con mis piernas, con mi abdomen, me comparaba bastante. Empecé a hacer ejercicio buscando cambiar este cuerpo porque mi cuerpo no estaba bien, mi cuerpo no era el adecuado, y empieza todo este rollo. Se empieza a fomentar mucho esta parte de los ideales estéticos de delgadez, etc. Termino mi prepa y pues ahí yo noto como un punto de quiebre, digamos de alguna manera nuevamente, que es que entro a la universidad. Y creo que aquí al entrar a la universidad, como saben, pues yo estudié la carrera de nutrición y ciencia de los alimentos y es muy fuerte, pero esta carrera puede ser un factor de riesgo para desarrollar un trastorno en la conducta alimentaria. Y claramente yo tenía como ahí todo bien puesto para que pudiera explotar, ¿no? Traía una disconfort en la imagen corporal terrible, una desconexión de mi alimentación muy fuerte, ya traía catalogados estos alimentos como buenos o malos, entre otras cosas. Y posteriormente eh, empezó esta relación tóxica con el ejercicio. Entro a la carrera, mi primer semestre, mi segundo semestre, bastante tranquilo, empecé a ser mucho más activa porque dentro de la universidad tenía la oportunidad de ir al gimnasio, entonces iba al gimnasio durante mis horas libres, empecé a meterme a clases, empecé a hacer muchas más actividades y por ende empecé a hacer mucha más actividad de forma natural. Pero llegó un punto en donde empezaron a suceder ciertas cosas en mi vida que fueron consideradas como los factores gatillo de mi TCA. Y es en donde mi relación con la comida, con el cuerpo y con el ejercicio se quiebra. En tercer semestre tuvimos una práctica de mediciones antropométricas en la carrera. Las mediciones antropométricas es que mides tu cuerpo, te pesas, tu altura, cintura, cadera, busto, cinta métrica, etcétera. Práctica de porciones, o sea, todo que me hizo darme conciencia de mi cuerpo y de que cómo lo podía encoger. Y pues también terminó una relación de noviazgo, que fue una relación de noviazgo bastante tóxica. Y en ese momento quiebra una vez más todo. Empiezo a obsesionarme con este deseo de adelgazar. Yo me había prometido que así como empezaba tercer semestre no lo acababa, que yo lo iba a acabar más delgada. Empecé a obtener resultados, la gente me empezó a elogiar mi pérdida de peso, familiares, amigos me pedían consejos. Eso era como un efecto lúdico y entonces era más esta asociación de soy más vista, soy más agraciada, soy más aclamada cuando estoy delgada. Mi cuerpo anterior no estaba bien. Mi cuerpo, este cuerpo que estoy teniendo a costa de esta forma de alimentarme, está bien, lo quiero.
Y entonces empiezo a hacer más conductas alimentarias de riesgo que empiezan a quebrantar más mi relación con la comida. Entonces, de haber sido una niña sumamente feliz, claramente con poca conciencia de su percepción corporal, de esta dimensión de sus espacios, con una relación neutral que no le incomodaba, que se sentía tranquila en su piel, me convierto por muchos más factores, no solo esta carrera, sino muchas más cosas, en una persona que tenía que meter todo el tiempo cosas en una aplicación, en una persona que no podía pasar de hacer ejercicio un solo día, una persona que tenía conductas alimentarias de riesgo impresionantes, una persona que se da cuenta, más bien asocia que la única razón por la que ella cree que vale es por su cuerpo, y es en donde se rompe todo. De verdad es un momento que yo veo mi relación con la comida y con mi cuerpo y con el ejercicio sumamente punitivo, castigador y de dolor. Es muy fuerte cuando las personas que tenemos un trastorno de la conducta alimentaria compartimos nuestros sentimientos al momento de comer. Y mucha gente no lo puede mencionar, pero imagínense que ustedes cada vez que se sentaran a comer, empezara ruido en su cabeza, así, de verdad, un ruido que nada puede callar, una incomodidad, un dolor, una angustia por cada bocado que te metes a la boca. Y al mismo tiempo estar pensando qué vas a hacer para no, que ahora sí que desaparecer eso que te estás comiendo. Imagínense sentir una guerra cada vez que te sientas, sentir una batalla, un ruido, un piquete de avispa que no te deja de molestar. El no poder dejar de pensar en comida, pero al mismo tiempo ni siquiera poder verla. El querer irte a llorar a una esquina, salirte del lugar en donde estás por haber comido lo que comiste, sentir un temor angustiante por lo que estás comiendo en ese momento, el tener la urgencia, la compulsión de ir al gimnasio, de hacer ejercicio, el sentirte, para no decir malas palabras, una persona incompetente por no haber ido al gimnasio. Así era mi relación con la comida y con el cuerpo. Y el ejercicio, claramente. Entonces, creo que en este punto fue muy doloroso. Y ya posteriormente yo decido buscar ayuda porque me doy cuenta, gracias a una intervención por parte de mi familia y también gracias a procesos personales, gracias a mi acompañamiento espiritual, que tengo un trastorno de la conducta alimentaria. No sé cuál es, pero tengo un trastorno. Busco ayuda, me diagnostican con anorexia nervosa típica. Esto es muy importante porque el 95% de las personas que somos diagnosticadas con anorexia tenemos anorexia nervosa atípica, que quiere decir que no contamos con el peso sumamente bajo, es decir, que no estamos en un peso de desnutrición, pero claramente tenemos anorexia. Entonces empiezo mi tratamiento de recuperación en septiembre del 2018. Y pues ahí es un proceso de 4 años para poder llegar a donde estoy hoy. Un proceso de 4 años donde por lo menos los primeros meses de verdad era una angustia tremenda porque me quitaron el control de todo. Me quitaron el control de mi imagen corporal porque no podía pesarme, me quitaron las básculas de mi casa, no podía hacerme body checking, donde me quitaron el control de preparar mis alimentos y donde me quitaron el ejercicio. Me acuerdo que por lo menos los 3 primeros meses yo andaba como en piloto automático. De verdad, yo estaba en modo avión, comía por inercia, literal había momentos que solo me sentaba a ver la comida, había momentos que me daba ataques de pánico. La primera vez que salí en un restaurante me dio un ataque de pánico al momento de comer. Y fue un momento de unos meses de muchísima desconexión. Posteriormente empecé a conectar con mi cuerpo, con mi alimentación, me empecé a exponer a alimentos, empecé a tener más salidas, empecé a crecer mis redes de apoyo, decidí contar que he tenido un trastorno en la conducta alimentaria y pues después de 4 años de muchas caídas, muchas bajadas, muchos rounds de boxeo, pero también
muchísimos aprendizajes, muchísimo amor, muchísimas, ahora sí que luces y gracias, ahora sí que todo por gloria de Dios. Llego hoy al 2022, ya casi con 4 años de estar en tratamiento, donde les puedo decir que en cuanto a la comida, hice las paces con los alimentos. Realmente puedo estar enfrente de una hamburguesa con un par de respiraciones y otras cosas y estar tranquila. Puedo comer de todo, incluido el tomate y la papaya, porque ya son parte de mi alimentación y tanto alimentos de categorías nutrimentales distintas. También como con menos culpa, respetando las señales de mi cuerpo. No todos los días es fácil, hay días más buenos, más malos. De hecho, ahorita antes de entrar a grabar el podcast, me sentía un poco angustiada por mi selección de cena, pero bueno, aquí andamos. Y pues siempre ya es oportunidad, pero es un proceso que se va viviendo día a día. En la actividad física hice las paces con el ejercicio. Yo creo que ese es el que más tiempo me ha tardado como de resignificar. Pero hoy claramente les puedo decir que hago un movimiento sumamente de disfrute. Claramente tengo mis objetivos competitivos. Estaba entrenando para el medio maratón de la Ciudad de México, pero nos dio COVID y no pudimos continuar con el entrenamiento, pero me encanta correr. Estoy mentalizada que voy a correr un medio maratón y un maratón. Entonces ese es mi objetivo competitivo. Pero ya no lo hago por quemar calorías. Disfruto mucho moverme. Me encanta, tengo mi entrenadora Mariana, hago ejercicios de pesas y lo hago sumamente consciente y lo disfruto demasiado. De verdad, estoy muy contenta con mi relación del ejercicio en este momento. Y lo que más me sorprende es que después de 4 años, que sigo trabajando, oigan, no crean que ahorita ya estoy en un punto idealizado, no. Falta mucho para llegar a ese ideal que nunca va a llegar, pero más allá de lo romántico que pueda escucharse una relación saludable con el cuerpo, me encuentro en un punto de muchísima neutralidad y respeto. Me puedo ver al espejo y estar tranquila. Saberme amada, saberme respetada, saberme querida, pero sobre todo respetada y amada por mí. Me siento muy contenta en ese sentido. Y pues, una vez más, la relación con la comida, con el cuerpo y con el ejercicio también es una relación como la que tienes contigo mismo. Este autodiscurso que te diriges al momento de haber comido ciertos alimentos, este autodiscurso que te diriges al verte en el espejo, es la relación que tienes con tu cuerpo y con tu comida y con tu ejercicio. Entonces, también estoy en un punto de muchísima más aceptación y de verdad ha sido un proceso de muchísima sanación. Y pues sí, compartirles que esta relación con la comida, con el cuerpo y el ejercicio se va construyendo. Eh, Hay momentos, una vez más, en donde tienes que a lo mejor tirar esta columna porque ya no te funciona y tienes que reconstruir sobre otra cosa, pero es algo que se va construyendo. También recuerden que todo esto se ve marcado por diferentes personas, etapas de vida, contexto social. Claramente yo también insisto que hablo desde mis privilegios, que tuve la oportunidad de tener un tratamiento de recuperación sumamente integral y fantástico. Yo me traté en una clínica que se llama Neandi, que se la recomiendo ampliamente. También tuve el privilegio de tener un ambiente familiar que me apoyó en todo mi proceso de recuperación y que corrigió toda su mala relación con la comida y con su cuerpo, cada quien a sus tiempos, para ayudarme a sanar a mí. También tuve el privilegio de contar con redes de apoyo. Actualmente mi novio es una de las personas que más me ha apoyado en restaurar toda mi relación con la comida y con el cuerpo. Mis mismos pacientes me ayudan día a día. Entonces hablo desde mis privilegios y reconozco que hay gente que vive en ambientes más tóxicos donde incluso con desigualdad económica, desigualdad social, muchísima más gordofobia, que pues a veces es más fácil hablar desde el otro lado de la pantalla o desde el otro lado de las bocinas, pero decirles que se puede salir de esto, que pueden mejorar su relación con la comida, con su cuerpo, que tiene muchas influencias claramente, pero es importante reconocer nuestra historia para cambiarlo. Y traté de ser lo más puntual posible con cada etapa de mi vida porque
Hay una frase que me gusta mucho que aplica a la historia mundial, pero creo que se puede aplicar a la historia individual, que es: el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo me gustaría ponerlo como: la persona que no conoce su historia está condenada a repetirla. Entonces, el conocer cómo ha evolucionado tu relación con la comida y con tu cuerpo. Si tienes una relación saludable con la comida, qué bendición, y con el ejercicio, qué bendición, y con tu cuerpo, qué mejor. Tal vez este podcast solo te sirva para abrir tu mente y ser un poquito más empática o empático con las personas que vivimos estas luchas. Pero si identificas, atrévete a buscar ayuda, atrévete a buscar a alguien que te acompañe en este recorrido de conocer tu historia con la relación con la comida y con tu cuerpo para poder sanarla. De verdad, yo agradezco mi cuerpo, agradezco mi equipo, agradezco mi familia, doy gloria a Dios porque estoy aquí gracias a Él. Él es mi pilar. Esto está siendo mera inspiración. Para los que no sepan, yo tengo un tatuaje que es una cita de la Biblia, que es Filipenses 4:13, que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y realmente yo agradezco eso porque hoy yo estoy aquí por eso. Y decirles que todo sanará, todo pasará, y que el ver el reflejo de tu relación con la comida, tu cuerpo y ejercicio es un reflejo de cómo vas mejorando tu relación contigo mismo. No estás sola, no estás solo. Y abro este espacio y me vulnero contigo para poder transmitirte algo, y si es posible que te animes a buscar ayuda. Y de verdad, todo lo que hemos hablado en capítulos anteriores es como para ayudarte a reflexionar más y que veas todas estas conductas que puedan estar perjudicando tu relación con la comida, el ejercicio, con tu cuerpo. De verdad agradezco tu escucha, agradezco que me hayas abierto las puertas de tu corazón, donde quiera que me estés oyendo o me estés viendo. Y pues si te sirvió, déjalo en los comentarios, dale manita arriba, califica el podcast para que podamos seguir llegando a muchas más personas. Pues como saben, nos pueden seguir en redes sociales como LG More Love _ ahí así estamos en TikTok y en Instagram. En Facebook estamos como Less Guilt More Love. Nos pueden escuchar como Sin Culpas Podcast. Estamos en YouTube, en Spotify, en Google y Apple Podcast. Este podcast es producido por Icaro Media. Y pues de verdad, gracias. Gracias por el crecimiento, gracias por el apoyo, gracias por toda comunidad. Y pues espero que esto les sirva, porque de verdad quiero que sigamos creciendo con muchísimo más amor y que vivamos sin culpas. Te mando un fuerte abrazo a donde quiera que estés. Yo soy Dani Roldán y estuviste escuchando Sin Culpas. Bye.